Buen día, mi nombre es Janet Carolina Camargo Azcárraga, estudiante del Tecnólogo de Gestión Documental del Centro de Gestión Administrativa CGA SENA, de la ficha 2501741. El día de hoy vamos a presentar los lineamientos técnicos para las transferencias documentales secundarias, teniendo en cuenta que esto es una actividad de nivelación. Entonces vamos a hablar sobre los procedimientos para realizar las transferencias documentales secundarias, los lineamientos técnicos para la realización de las transferencias documentales secundarias y la legalización de las transferencias secundarias. Teniendo en cuenta el procedimiento para realizar las transferencias documentales secundarias, según el decreto 1080 del 2015, donde se aclara que el procedimiento para realizar las transferencias secundarias, en el cual se conforma de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta las transferencias de los documentos de conservación total o permanente que se harán como mínimo cada 10 años. La entidad que transfiere los documentos deberá presentar ante el Archivo General de la Nación un plan de transferencias documentales de acuerdo con los procedimientos y regulaciones establecidas por el Archivo General de la Nación. La entidad que transfiere los documentos deberá entregar un informe técnico y detallado de los procesos técnicos de la valoración y selección aplicados a los documentos a transferir. Los documentos cuya transferencia se haya llevado a cabo deberán de cumplir los criterios de organización archivística siguiendo sus principios de procedencia. Las transferencias de esos documentos deben incluir igualmente los siguientes elementos, como son las guías de transferencias documentales y secundarias, un inventario físico y una base de datos con la descripción de los documentos a transferir. Una copia de los medios técnicos, puede ser digitales, ópticos o microfilm. También hay que tener en cuenta que la documentación solo se podrá ser transferida y se incorporará al acervo documental del Archivo General de la Nación, dependiendo de sus ramas legislativas, judicial o si los órganos autónomos y de control, cuando sobre la misma se verifiquen además de lo señalado en los literales A, B y E de los numerales 5, que es del presente artículo. Y como constancia en las transferencias se levantará un acta firmada por las entidades que intervienen y se adjuntará en el inventario detallado. Continuamos con los lineamientos técnicos para la realización de las transferencias documentales secundarias, teniendo en cuenta que aquí identificamos lo que son las series y las subseries para poder transferir. Entonces acá estamos hablando sobre las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, también teniendo en cuenta que vamos a manejar los inventarios documentales de archivo central. Para la elaboración del plan de transferencias secundarias, hay que tener en cuenta la organización documental, su conservación documental y su reprografía. Para la elaboración del plan de transferencias documentales secundarias, debemos de tener en cuenta que hay que tener un informe técnico detallado de los procesos de organización y de conservación. Tener en cuenta los cuadros de clasificación documental, como lo son las tablas de retención documental. También tenemos que tener en cuenta las tablas de valoración documental debidamente aprobadas y diligenciadas. También tener en cuenta los inventarios documentales de los archivos que son objeto de transferencia. Una base de datos con la descripción de los documentos según las normas ISAT-G. Tener un cronograma de las transferencias secundarias y según la normativa legal y técnica vigente. Para la preparación física de la documentación hay que tener en cuenta lo que es la clasificación, la ordenación documental y la descripción. Continuamos con lo que son la conservación documental. La conservación preventiva se refiere a un conjunto de políticas y estrategias de medida y orden técnico, y con la conservación de restauración son acciones que se realizan debidamente sobre la documentación que han atravesado por un
periodo donde no se ha conservado de una manera correcta y ha sufrido algún tipo de daño. La limpieza documental, ese proceso se efectúa de manera controlada, evitando que todo tipo de acción pueda afectar en la documentación. También tenemos el saneamiento documental, que simplemente es verificar que la documentación no tenga material afectado por biodeterioro. También tenemos que tener en cuenta que si se detecta algún material afectado, especialmente por agentes bioquímicos, biológicos, como lo son los hongos o insectos, se deben de separar y no contaminar los demás documentos que no tengan dicho material biológico. Solicitar un servicio de personal especializado para los procesos de saneamiento documental de material afectado antes de incorporar dichos documentos a su sitio de depósito. Teniendo en cuenta los primeros auxilios o intervenciones menores, también tenemos la eliminación de material metálico, que la documentación antes de transferirse debe estar libre de estos elementos metálicos y abrasivos que puedan generar algún tipo de deterioro dentro de la documentación. La limpieza mecánica o superficial consiste en retirar los elementos mecánicos, eliminando el polvo y su suciedad superficial con cepillos o brochas de cerda suave. Tenemos la unión o rasgaduras, que son correcciones de los deterioros presentes que están afectando la estabilidad física y estructural de los soportes documentales. Y la corrección de plano se debe eliminar de los documentos todo tipo de deformaciones, pliegues o dobleces que afecten la estabilidad de la estructura. Continuamos con el realmacenamiento, que dice que es la documentación a transferir debe estar debidamente almacenada en lo que son cajas y carpetas de buen estado, según las características de los documentos, teniendo en cuenta lo que son sus volúmenes y sus técnicas. Hay que tener en cuenta la rotulación de las cajas y de las carpetas. Entonces, para la rotulación de las cajas, se tiene que especificar lo que son el número de transferencias secundarias, el fondo o la entidad que lo está remitiendo, la sección o subsección, series o subseries, identificación del número de caja, el número de carpetas y las fechas extremas. Esas se van a dividir en lo que son año, mes y día. Para las carpetas lo vamos a evidenciar como fondo o entidad, sección y o subsección, serie y o subserie. También vamos a identificarlo con el número de caja, número de carpetas, números de folios y las fechas extremas. Ese también se va a manejar lo que es año, mes y día. Para la reprografía nos vamos a ir con lo que es la digitalización, que son los requisitos mínimos para la digitalización de los documentos. Sería más o menos la resolución de entre 300 a 600 dpi, una captura de imagen en escala de grises, que aplica para los documentos de manuscritos, y tener en cuenta la estructura de carpeta para documentos digitalizados. La microfilmación es un proceso de reprografía que permite conservar y preservar en espacio reducido copias aseguradas de la documentación en un rollo de película. Tenemos también en cuenta la legalización de las transferencias secundarias, que es la verificación del cumplimiento en requisitos y la entrega de las transferencias. Para la entrega de las transferencias hay que tener en cuenta la ubicación de las cajas y las transferencias que se ubicarán en el depósito, de forma que la caja número 1 de la remisión sea la última que se ubique o quede más cerca a la puerta del depósito.
Para la suscripción del acta de entrega de la transferencia documental hay que tener en cuenta el inventario documental, las actas de legalización, las fechas de legalización, los periodos si aplica, tener en cuenta las fechas extremas, los volúmenes y señalar en qué soporte se reciben los inventarios. También hay que tener en cuenta la firma de la entidad que transfiere y la firma de quienes reciben. Y bueno, esto ha sido todo como una explicación para tener en cuenta estos procesos en el área de gestión de